Hola y bienvenidos a la historia de Roma. La última vez dejamos a Roma en una buena nota, con Fidenas recuperada y su posición en la región un poco más estable. Los volscos eran una persistente amenaza al sur, pero para este tiempo su lado militar venía en capa caída. En unas décadas, los romanos le pondrán un punto final a los volscos y los conquistarán de una vez y para siempre. De momento, los choques ocasionales seguirán siendo una actividad frecuente para las legiones. Igual, el principal peligro provenía del norte, de la ciudad-estado de Véies, un enemigo político, económico y militar de larga data. Aunque no peleando de forma directa, estos etruscos habían financiado a los enemigos de Roma. Después de años de evitar el conflicto, ya que sus fuerzas estaban demasiado dispersas, los romanos se sintieron listos para enfrentar a su rival norteño abiertamente, y se comprometieron con una guerra para decidir quién controlaba el centro de Italia. Como mencioné antes, Véies era el miembro más al sur de la Liga Etrusca, una confederación de 12 ciudades-estado que controlaban Italia desde el Tíber a todo el norte del Valle del Po. Otros miembros de la Liga incluían Tarquinia, la ciudad donde nació Tarquinio Prisco, el quinto rey de Roma, y Clusio, el hogar de Lars Porsena, quien quizás haya conquistado Roma. Si hubiera existido algo de solidaridad entre estas ciudades, es imposible que Roma hubiera triunfado en la guerra contra Véies. Pero la Liga servía en el sentido económico y cultural, en vez de ser un pacto político y militar. Este fracaso en unirse sería el fin de los etruscos, quienes además de la presión por parte de Roma al sur, también tuvieron que enfrentar a la amenaza de los galos que migraban del norte, viniendo desde los Alpes hasta el Valle del Po y exprimiendo todas las tierras que los etruscos tenían en esas zonas. La tercera punta del tridente que atravesó a los etruscos fue la injerencia de Siracusa, una poderosa ciudad griega en la isla de Sicilia, que bloqueaba a los cartagineses, quienes eran los más importantes aliados económico y militar que podían tener los etruscos, dejando a las ciudades etruscas acorraladas y sin ayuda externa. Siracusa se había ganado un lugar en el mapa al derrotar a una fuerza invasora de Atenas en el 413 a.C., y ahora querían controlar toda la península itálica. Volviendo al tema principal, la guerra entre Roma y Véies era inevitable. Véies se encontraba a menos de 20 kilómetros de Roma, muy cerca como para que ambos poderes coexistieran pacíficamente por siempre. Eventualmente, necesidades económicas los llevaron a la conclusión de que uno de los dos tenía que ser eliminado. La región no era lo suficientemente grande para ambos. En esto había 3 puntos económicos que no podrían resolverse. El primero era el control de las lucrativas reservas de sal en la boca del río Tíber. Casi todas las comunidades dependían del Tíber como fuente de la sal, y quien controlara la fuente de esta tenía en sus manos una enorme montaña de dinero. Pero las reservas se encontraban mayormente en la orilla norte del río, así que estaban del lado de Véies. Los romanos miraban llenos de envidia y por años intentaron desalojar a los veianos, pero sin mucha suerte. Ahora parecía ser el momento de hacer la jugada. Los romanos querían controlar estas reservas, pero Véies no las iba a entregar sin una pelea. El comercio de sal era tan importante por las condiciones económicas de esta época, condiciones que impedirían la coexistencia de ambas fuerzas. Luego de que los etruscos perdieran sus asentamientos al sur de Roma por los volscos, sus conexiones con la Magna Grecia se vieron cortadas. La evidencia arqueológica muestra que el flujo de mercancías que Véies tuvo alguna vez como la puerta de entrada de Etruria se fue desvaneciendo. Con las rutas comerciales por tierra cerradas, los veianos pasaron a depender de los comerciantes marítimos, principalmente sus aliados cartaginenses. Pero después del ascenso de Siracusa en el poder, estos comerciantes cartaginenses no tenían llegada, y la economía de Véies sufrió por ello.
En buenos tiempos, el comercio en el norte era lo suficientemente bueno como para que Roma y Veyes se lo repartieran. Pero ahora, la escasez no daba lugar a que existieran dos centros económicos. Uno tenía que ser eliminado o ambos morirían. Finalmente, estaba el tema del territorio. La población de Roma crecía, pero no sus tierras. Veyes controlaba grandes extensiones de tierra fértil que cualquier romano hubiera deseado. Desde el más rico de los patricios al más pobre plebeyo, todos veían las amplias tierras al norte como la respuesta a la crisis de sobrepoblación. Los patricios querían esas tierras para relocalizar a la molesta plebe, que protestaban por una distribución más justa de los terrenos de los patricios. Y los plebeyos solo querían terrenos, no importara de quién fuera. La necesidad de controlar el mercado de sal, la necesidad de controlar el poco comercio por tierra y la necesidad de controlar las tierras al norte del Tíber, finalmente movilizó a los romanos y alrededor del 400 a.C. decidieron destruir a Veyes de una vez por todas. Los veyanos, en la misma encrucijada, estaban más que dispuestos para dar pelea y se desató el conflicto finalmente. La guerra con Veyes fue muy diferente de todas las guerras que Roma había emprendido hasta ahora, y las batallas cambiarían la naturaleza y el carácter de los romanos por siempre. Tito Livio le pone la fecha a esta guerra por el 402 y 392 a.C., y la arqueología respalda esta versión con pequeñas discrepancias. La duración que se le da tradicionalmente a este conflicto es de 10 años, pero la mayoría de los historiadores creen que se ha copiado ese número de la mítica guerra de Troya, y que el conflicto real habría durado algo de 6 o 7 años. Las batallas eran intermitentes e inconcluyentes, llevando a que los romanos cambiaran tácticas e intentaran asediar la mismísima Veyes, en vez de vencer a su ejército en campo abierto. Esto forzó a los romanos a hacer algo que hasta ahora no habían pensado: mantener al ejército movilizado el año entero. Tradicionalmente, la temporada de campaña era entre abril y octubre, con los soldados volviendo a sus casas para el invierno. No había precedentes de mantener al ejército enlistado más allá de octubre. Pero después de que se decidiera sitiar Veyes, eso fue exactamente lo que pasó. Los soldados sufrieron estas penas solo porque el Senado introdujo una novedad que marcaría un punto de inflexión en la historia romana: la paga del soldado. No era una cifra muy grande, ni era algo permanente, pero asentó el precedente y marcó el primer paso en el largo camino de la creación de un ejército profesional, un camino que llevaría directo a la muerte de la República. Por ahora, era un gasto más para mantener al ejército en el campo, cuando los soldados debían haber vuelto a su casa a cuidar sus granjas. La paga aliviaba la carga monetaria que tenían los soldados y los mantenía peleando. El asedio pasó a ser un asunto muy prolongado, y los romanos solo querían una rápida y decisiva victoria. Pero Veyes estaba situada en una posición inexpugnable. Rodeada por acantilados en 3 de sus lados, solo había una estrecha franja de tierra al norte de la ciudad que ofrecía una entrada al nivel del suelo. Los romanos lograron tomar esa franja de tierra y cortaron las conexiones de Veyes con el exterior, pero nunca podían hacer algo más que eso. Los veyanos concentraron sus defensas en ese punto de acceso, así que los romanos no lograban avanzar. Aunque no muy lejos de sus hogares, como dije, a menos de 20 kilómetros, los soldados tuvieron que acampar durante el invierno y empezaron a quejarse de la injusticia de seguir en armas. Los tribunos protestaban contra esta política, denunciando que el asedio era una decisión de los patricios dedicados a sacarse del camino a los plebeyos más influyentes. Miren a Veyes, decían los tribunos. ¿Qué ejército podría tomarlo por la fuerza? Es absurdo. Por años, se mantuvieron a los soldados allí, sus granjas arruinándose y sus familias empobreciéndose, a pesar de los pagos que llegaban de las arcas públicas. Todo en el nombre de un asedio que no daba señas de concluir exitosamente. Muchos empezaron a verlo de esta manera, y la moral del ejército se venía a pique. En medio de este estado depresivo, aparece uno de los héroes de la historia romana, Marco Furio Camilo.
De descendencia patricia, Camilo fue elegido como tribuno militar 3 veces durante la guerra, destacando en el campo de batalla y manejando el ejército con férrea disciplina. Tanto el pueblo como el Senado estaban muy insatisfechos con sus líderes militares, que parecían tener más ganas de discutir que de pelear y coordinar una estrategia ganadora. Así que, hartos de discusiones sin sentido, recurrieron a Camilo y lo eligieron para la primera de lo que sería un impresionante prontuario de 5 dictaduras. Las crisis posteriores harían que los romanos recurrieran a él una y otra vez, y fue su reputación forjada en los campos de Veies lo que le ganaría este rol. Se pondría fin a lo que parecía un asedio interminable tras solo 6 meses de dictadura. Camilo sabía igual que todos que un asalto directo a la ciudad estaba condenado al fracaso, así que tuvo que pensar otra forma de acceder a la ciudad. No tardó en notar el extenso sistema de cloacas de Veies y lo fácil que sería entrar en la ciudad desde abajo. Puso al ejército a cavar de a turnos, haciendo un túnel desde el campamento romano hasta una de las cañerías que corrían debajo de la ciudad. Ordenó ataques intermitentes contra los muros para mantener a los villanos ocupados, y así nunca se dieron cuenta de su plan. Era cuestión de tiempo para que las legiones inundaran las calles. Finalmente, los romanos alcanzaron el sistema de alcantarillas subterráneo y lo siguieron hasta llegar al centro de la ciudad. Se envió un pequeño contingente que emergió de uno de los templos y marchó derecho a las puertas de la ciudad. Camilo entonces ordenó al grueso del ejército para un ataque frontal, lo que habría parecido una locura para los defensores veianos, hasta que de repente vieron que había un grupo de soldados romanos entre ellos que abrieron las puertas desde adentro. En efecto, los romanos inundaron las calles, y este fue el final de Veies. A Camilo y a los romanos no les importaba para nada una rendición o un acuerdo. Estaban decididos a destruir Veies por completo. Se masacró a los hombres, mientras que las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue saqueada y todas sus riquezas que no estaban agarradas al suelo terminaron en el bolsillo de algún legionario. Antes de la victoria final, Camilo había hecho la solemne promesa de que 1/10 del botín de guerra sería ofrendado al dios Apolo. Pero en medio del triunfo se olvidó de esta promesa y se guardó todo sin repartijas. La gran ciudad etrusca de Veies había caído para jamás volver a alzarse. En la vuelta, se otorgó al victorioso Camilo un bien ganado triunfo, aunque esta marcha marcaría el principio de su famosa caída, y pronto estaría exiliado de la ciudad a la que había acabado de llevar a la victoria. Cabalgando a la cabeza del ejército, Camilo iba en una carroza tirada por 4 caballos blancos, un honor que se reservaba tradicionalmente a los reyes. Los ciudadanos susurraban entre ellos que Camilo ya parecía un monarca, y comenzaron a verlo no como un heroico conquistador, sino como un posible tirano. Selló su destino cuando, después de que los soldados volvieran a sus hogares con todo el botín, Camilo se empezase a preocupar por su promesa a Apolo. Finalmente, dio la orden de que todos los soldados debían dar 1/10 de su botín y darlo al gobierno para que apaciguaran a los dioses. Los ciudadanos estaban indignados, pero aceptaron por su sentido de cumplimiento religioso. Se enojaron aún más cuando Camilo y el Senado anunciaron que 1/10 parte de la tierra de Veies también sería otorgada a Apolo. La población hambrienta de tierras no podía creerlo, y era cuestión de tiempo hasta que desataran su ira contra su supuesto héroe. Pasaron 1 o 2 años hasta que un tribuno denunció legalmente a Camilo por el mal manejo de las riquezas extraídas de Veies. En vez de enfrentar un hostil y humillante juicio, Camilo decidió abandonar a los desgraciados romanos y se exilió voluntariamente. La leyenda cuenta que, mientras se marchaba, pronunció una plegaria que decía que si era inocente, que los dioses maldecirían a sus compatriotas hasta que lamentaran su partida. Una ficción, claro, pero para los romanos, el panorama de una masiva invasión de bárbaros los hizo arrepentirse muy rápido
de la falta de su mejor comandante del ejército. La victoria sobre Véies marcó una bisagra para la historia romana, así como para la historia de toda Italia. Véies era una de las ciudades más ricas de Etruria, y su saqueo fue el principio del fin del poder etrusco en el norte de Italia. Más al norte, los galos de Europa Central comenzaron a entrar en masa al valle del Po, barriendo las defensas etruscas y asentándose en sus tierras. Así fue que los etruscos terminaron apretados entre la inmigración gálica y la expansión romana. Como dije antes, la solidaridad militar y política podría haberlos ayudado a resistir los ataques, pero la mente individualista de las comunidades etruscas los mantuvo aislados y sus ciudades cayeron una por una. No sería una caída rápida, y los encontraremos todavía luchando contra los romanos en las guerras samnitas, pero jamás volverían a tener el poder y prestigio que hasta hace poco disfrutaban. Al final, todos terminarían bajo el control romano, y serían los sirvientes de quienes hace poco eran sus esclavos. Aunque el empuje de los galos ayudó a precipitar el declive etrusco, también ayudó a que el fin no llegara muy rápido. Los romanos, embriagados de su victoria, podrían haber seguido atacando al norte y derrotado a todas las ciudades etruscas, pero una fuerza de galos se movía por el sur de Etruria hasta las mismísimas puertas de Roma, donde vencerían a los romanos decisivamente, dándoles una derrota que dejaría a la ciudad ardiendo hasta los cimientos, y con sus ciudadanos discutiendo no cuál pueblo etrusco tocaba atacar, sino debatiendo si debían abandonar su propia ciudad arruinada. La próxima semana hablaremos del saqueo de Roma y el retorno de Camilo, un evento que cerraría una época histórica y que marcaría el fin del comienzo para Roma.